Imaginemos por un momento que usted es el director de desarrollo de negocio de una gran maison europea de lujo. Estamos en enero de 2026. Los números que tiene sobre la mesa no son brillantes, pero son manejables. China se recupera con lentitud, los aranceles americanos presionan los márgenes, pero el consumidor de alto poder adquisitivo en Estados Unidos sigue comprando. Europa se mantiene a duras penas, y Oriente Medio, Dubái, Riyadh, Abu Dhabi, es el único mercado de todo el planeta que crece con verdadera convicción, nada más y nada menos que un 6% interanual en 2024, el doble que la media global del sector. Así que el plan para 2026 tiene sentido. La recuperación no será espectacular, pero llegará. Y el Golfo seguirá creciendo porque su base de riqueza local se expande, porque el turismo internacional que visita la región bate récords y porque la visión 2030 saudí está transformando Riyadh en el nuevo epicentro del lujo a nivel global. Pero entonces llega el 28 de febrero. Estados Unidos e Israel lanzan una operación aérea contra Irán. En 48 horas, el estrecho de Hormuz, el paso marítimo más importante del planeta por el que transita el 25% del comercio de petróleo a nivel mundial y el 20% de gas natural licuado a nivel global, queda efectivamente bloqueado. El aeropuerto internacional de Dubái, el más transitado del mundo, con 95 millones de pasajeros en 2025, sufre ataques de drones y opera durante semanas bajo mínimos. El precio del barril de Brent supera los $90 y va camino de los 120. Y en el Mall of the Emirates, las ventas de marcas europeas de lujo caen entre un 30 y un 50% en marzo respecto al mismo mes del año anterior. Así que ese plan estratégico que tenía sobre su mesa en enero acaba de convertirse en papel mojado. Soy Juan Carlos Navarro. Esto es Gen Exigente Criterio, porque en el lujo el criterio es la ventaja. Voy a empezar con un número, 100.000 millones de dólares. Es la capitalización bursátil que los grandes grupos de lujo europeos perdieron entre el inicio del conflicto y finales de marzo de 2026. LVMH y Hermès, los dos pilares del sector, fueron testigos de caídas del 16 y el 20% respectivamente en cuestión de semanas. Kering, que ya llegaba debilitado, no fue capaz de sumar. Richemont y Moncler acusaron el golpe, y Zuzana Page, la analista de VS que sigue la evolución del sector con un rigor que yo calificaría como brillante, definió el sentimiento inversor como el más bajista en años. Pero los números bursátiles, pese a ser impactantes, no cuentan la historia completa. La historia completa está en los resultados del primer trimestre, publicados en abril, y en lo que revelaron sobre la estructura real de dependencia del sector. Repasemos los datos con calma, porque encontraremos en ellos las claves de todo lo que está sucediendo. El LVMH, el mayor conglomerado de lujo del mundo, reportó ingresos de 19.121 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que representa una caída del 6% interanual. En términos orgánicos, el crecimiento fue del 1%, ligeramente por debajo del 2% que esperaban los analistas. La directora financiera del grupo, Cécile Cabanis, fue explícita. El conflicto en Oriente Medio tuvo un impacto de 1 punto porcentual sobre el crecimiento orgánico del grupo, con deterioros de la demanda de entre el 30 y el 70% en los centros comerciales del Golfo durante el mes de marzo. Y el negocio de Oriente Medio representó, hasta el conflicto, alrededor del 6% de las ventas totales del grupo, con un peso significativamente mayor en joyería, relojería y en Sephora. Hermès, que nos tiene acostumbrados a ser el alumno aventajado del sector, decepcionó con una caída del 1,4% en ventas a nivel global durante el primer trimestre del año, con la región de Oriente Medio retrocediendo un 13,4%, desde los 185 millones de euros a los 160 millones. Axel Dumas, el consejero delegado de la compañía, advirtió que más allá del impacto local, la consideración clave era el efecto del conflicto sobre los flujos de turismo a nivel global, porque Hermès no vende solo a compradores emiratíes, sino que vende también a los viajeros de todo el mundo que pasan por Dubái. Kering fue sin duda la lectura más dolorosa. El grupo cerró el primer trimestre con una caída del 6% en sus ingresos, hasta alcanzar los 3.568 millones de euros. Gucci, que aporta el grueso del beneficio del grupo, bajó un 8% en términos orgánicos, es decir, en todo aquello que tiene que ver con el rendimiento interno de la compañía, como son, por ejemplo, las ventas, pero esos
Rendimientos orgánicos excluyen las operaciones de carácter externo como pueden ser fusiones y adquisiciones, márgenes obtenidos de ventas de unidades de negocio y otras consideraciones que no están implícitamente relacionadas con la actividad diaria de la empresa. Mientras que en términos reportados, es decir, lo que tiene que ver con las cifras consolidadas que se publican en los balances oficiales de una compañía, la caída fue del 14,3%. Todo esto superó con creces las previsiones más pesimistas de los analistas, que esperaban una caída del 4,3%. Lucas Olka, analista de Bernstein, lo expuso en unos términos que en mi opinión no dejan lugar a dudas. Es más fácil y rápido para el mercado crecer en una recuperación que para la dirección producirla. Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de LVMH, hizo públicamente algo inusual en él, y es reconocer el miedo. Dijo textualmente que si el conflicto continuaba, estaríamos ante una catástrofe mundial con consecuencias extremadamente graves y muy negativas. Que si se resolvía, el negocio se recuperaría. Y que entre uno y otro escenario, a corto plazo era muy difícil hacer una previsión seria. Así que cuando el hombre que ha construido el mayor imperio de lujo de la historia dice que no sabe lo que va a pasar, algo fundamentalmente ha cambiado. Y esta es precisamente la señal. No los números del primer trimestre, que son recuperables y el conflicto remite. La señal es la arquitectura de vulnerabilidad que el conflicto ha puesto al descubierto. Y esa arquitectura no desaparece con un alto el fuego. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, necesito llevarles un poco atrás en el tiempo, no mucho, solo retrocederemos hasta 2022. Ese año, el sector del lujo personal alcanzó su cúspide con un crecimiento que parecía fácil, casi automático. Los consumidores de alto poder adquisitivo gastaban con entusiasmo. Las subidas de precio de las grandes marcas se absorbían sin una resistencia aparente. Nadie preguntaba demasiado por el valor recibido a cambio. El mercado pedía, las marcas subían precios y los ingresos subían con ellos. Lo que vino después fue la factura de todo ese exceso, ya que entre 2023 y 2025 aproximadamente el 80% del crecimiento del mercado de lujo personal tuvo su origen en las subidas de precio y no del crecimiento en volumen, según indicó el informe State of Fashion de 2026 publicado por Business of Fashion y McKinsey. Los precios de algunas maisons acumularon subidas del 54% entre 2019 y 2024. Bain advirtió en su estudio anual de 2025 que los clientes se sentían traicionados, que el 70% de los consumidores no estaban satisfechos con la experiencia en tienda y que el 90% consideraba que la experiencia no se podía distinguir de una marca a otra. El lujo había cobrado más sin justificar por qué. Y China, que había sido el motor principal del crecimiento del sector durante 15 años, frenó, pero no debido a un colapso, sino que estamos hablando simplemente de una frenada, sin más. Y es que el consumidor chino no desapareció, pero se volvió mucho más selectivo, más exigente con la relación calidad-precio y mucho más susceptible de comprar en casa en lugar de viajar a Europa. El mercado de lujo chino, que en 2024 representaba en torno al 22% del consumo a nivel global, crecía con lentitud y sin la convicción de años anteriores. Europa, por su parte, resistía, pero sin brillo. El consumidor americano de alto poder adquisitivo seguía activo gracias sobre todo al efecto riqueza de los mercados de capitales y la inteligencia artificial. Según datos de la consultora Capgemini, los compradores con ingresos superiores a $200.000 anuales representaban el 47% del gasto de lujo en Estados Unidos, pero el consumidor aspiracional americano, el que ahorraba durante meses para comprarse un bolso de 3.000 euros, había prácticamente desaparecido, aplastado sobre todo por la inflación acumulada y por el fin de los tipos bajos. Así que, en ese contexto, Oriente Medio era sin duda la excepción que arrojaba luz al mercado del lujo. Y es que, según el informe anual de Charles Hooke Group, el mayor operador de distribución de lujo en el Golfo, el mercado de lujo personal en la región alcanzó $12.800 millones en 2024, con un crecimiento del 6% cuando el mercado global personal de lujo caía aproximadamente un 2%. La moda de lujo representaba el 43% del mercado regional. El sector de belleza crecía a doble dígito. Y el canal de comercio electrónico del Golfo crecía un 13% frente a una contracción de entre el 1 y el 4% a nivel global. Los Emiratos Árabes Unidos, con Dubái como auténtico epicentro, dominaban el 56% del mercado regional, pero Arabia Saudí aceleraba con fuerza, promovida principalmente por la Visión 2030, con proyectos valorados en $63.000 millones en infraestructuras de lujo, tales como NEOM o el Red Sea Project, entre otros. Además, experimentó un crecimiento de la base de individuos con patrimonio superior a $500 millones,
y una apertura social que por primera vez permitía a las mujeres saudíes convertirse en consumidoras activas del lujo internacional, con el 60% del mercado local del lujo personal generado ya por mujeres. Prada, por citar un ejemplo, reportó un incremento del 21% en sus ventas en Oriente Medio en el tercer trimestre de 2025. Y un detalle que creo que cabe analizar en profundidad, y es, ¿quién compraba realmente en esos centros comerciales del Golfo? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece, ya que según datos de Charles Hub Group y Prada, entre el 50 y el 60% de las ventas de lujo en la región no las generaban los ciudadanos locales, sino los turistas. Entre ellos, los ciudadanos rusos, que desde las sanciones de 2022 han encontrado en Dubái uno de sus pocos accesos al consumo de lujo occidental, y ya representaban el 16% del gasto turístico de lujo en la región. Otros perfiles demográficos eran los compradores asiáticos que estaban en escala en la región, los europeos de paso y los hispanoamericanos que usaban los hubs del Golfo como punto de conexión hacia Asia. Así que, como podemos ver, Oriente Medio no era solo un mercado regional, era un nodo de consumo global disfrazado de mercado local. Y esa es la clave para entender por qué su interrupción ha golpeado de una forma tan dura. Y ahora llegamos al núcleo de este análisis, porque el daño que ha causado este conflicto al sector del lujo no tiene una sola capa, más bien tiene tres, y cada una de ellas opera con una lógica muy diferente. La primera capa es visible e inmediata. La segunda es de carácter estructural y además reconocible. La tercera, en cambio, es la más profunda y, en mi opinión, la que menos se está discutiendo públicamente. La primera capa es la que ya hemos descrito. Me refiero a la caída en ventas directas en los centros comerciales del Golfo, a la paralización del turismo internacional o al vaciamiento de los aeropuertos. Pero hay una dimensión de esta capa que merece una atención especial y es el impacto en el travel retail aeroportuario. Y es que el duty free en los aeropuertos del Golfo es uno de los canales con mayor margen de toda la industria del lujo y la belleza. Los hubs de Dubái, Doha y Abu Dhabi procesaban conjuntamente en torno a 526.000 pasajeros diarios antes del conflicto, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Esos viajeros, en su mayoría de alto poder adquisitivo, con una elevada intención de compra y beneficiados además por precios libres de impuestos, generaban márgenes que los grupos de lujo ya no encontraban con la misma consistencia en sus propias redes en China o en Europa. Y aquí está el detalle que cabe subrayar, ya que debemos tener presente que LVMH es dueño de DFS, el mayor operador mundial de duty free de lujo. Así que cuando el aeropuerto de Dubái cierra o reduce su capacidad, LVMH no pierde solo las ventas de sus marcas en los mostradores ajenos, sino que también pierde las ventas de su propio canal de distribución. Por tanto, el daño es literal y por partida doble. Lo mismo ocurre con las grandes marcas de perfumería y cosmética de lujo. Estée Lauder, Puig y la división de perfumes y cosméticos de LVMH dependen de los aeropuertos del Golfo para compensar la debilidad de sus redes en Asia. Bien, vamos con la segunda capa, que es más de carácter estructural y es la capa del impacto energético y sus efectos en la cadena sobre los costes de producción y distribución dentro del ámbito del lujo. El estrecho de Hormuz no es solo un corredor de petróleo, sino que además es el paso por el que transita el 25% del comercio del crudo y el 20% de gas natural licuado mundial. Cuando Irán bloqueó el estrecho en respuesta a los ataques del 28 de febrero, compañías como Maersk, MSC, CMA CGM y Hapag-Lloyd, las 4 mayores navieras del mundo, suspendieron los tránsitos de forma casi inmediata. La consecuencia, cerca de 150 petroleros se anclaron fuera del estrecho y los fletes, que ya eran elevados, se dispararon. La UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, advirtió que esos incrementos en los costes de transporte, combustible y seguros estaban transfiriéndose a toda la cadena de suministro a nivel global. Para el lujo, esto afecta directamente a las pieles importadas de los países del Golfo, a los materiales sintéticos derivados del petróleo y, sobre todo, al transporte aéreo de mercancías de alto valor, que es como la mayoría de los artículos de lujo se mueven a nivel internacional. Y todo ello en un contexto en el que el combustible de avión, el jet fuel, se había encarecido de forma considerable. Pero hay una tercera capa, y es la que yo pienso que tendrá consecuencias mucho más duraderas. Me refiero a la capa del comportamiento del consumidor de alto poder adquisitivo en la región, y lo que ocurre cuando ese consumidor ve interrumpida su relación con el lujo europeo no durante semanas, sino más bien durante meses. Y es que la situación que identifico es bastante clara, ya que los consumidores adinerados del Golfo, después de meses de interrupción, han redirigido sus hábitos de gasto de formas que tardarán un tiempo en revertirse. Fíjense en esto. Los compradores de elevadas rentas del Golfo tienen alternativas.
Tienen acceso a las boutiques de París, de Milán, de Londres, pero también tienen acceso a marcas de lujo silencioso europeo que no dependen de la visibilidad de los aeropuertos del Golfo para llegar a ellos. Tienen incluso acceso a experiencias, a wellness y a un sinfín de propuestas que pueden captar su atención durante este intervalo de desconexión con el mercado local. Y en un momento de perturbación, los consumidores de alto poder adquisitivo no suspenden sus compras, sino más bien las redirigen, y la pregunta que cabe hacerse es ¿hacia dónde? Y si esa redirección es temporal o más bien es permanente. El dato que yo encuentro más revelador de toda esta crisis es uno que procede del sector hotelero de Dubái, y que aparece citado por The Jerusalem Post a partir de datos de CoStar. Antes del conflicto, el sector hotelero de lujo de Dubái operaba al 80,7% de ocupación, con 827 propiedades y 150.000 habitaciones. En las semanas inmediatamente posteriores al inicio del conflicto, la ocupación se desplomó entre el 20 y el 30%. Por otra parte, más de 80.000 reservas de alquiler a corto plazo fueron canceladas en cuestión de días. Estos datos hoteleros son el mejor indicador disponible del estado del consumidor de lujo en la región, porque los huéspedes de hoteles de 5 estrellas en Dubái son exactamente el mismo perfil socioeconómico que el comprador de lujo en el Mall of the Emirates. Así que cuando el hotel se vacía, la boutique también. Y ahora la pregunta que más me interesa. Y no es ¿cuánto ha sufrido el sector? Eso ya lo hemos medido. Sino ¿qué cambia estructuralmente después de este conflicto, independientemente de cuándo y cómo se resuelva? A ese respecto yo tengo 4 tesis. Primera tesis. La prima de riesgo geopolítico ha llegado el lujo para quedarse. Durante décadas, el sector del lujo trató la geopolítica como una variable externa, algo que afectaba a la energía o la tecnología, pero no a los bolsos o a los perfumes. Sin embargo, la crisis de 2022 mostró la exposición al consumidor ruso y a los flujos de capital del este de Europa. Y el conflicto de 2026 ha cerrado el círculo. Ningún mercado de lujo, por próspero que parezca, está inmunizado contra la inestabilidad geopolítica. Segunda tesis. Arabia Saudí emerge como el gran beneficiado estructural de la crisis. Si los Emiratos han mostrado ser vulnerables con aeropuertos dañados, con la imagen de destino seguro seriamente comprometida y con un turismo internacional en caída libre, Arabia Saudí aparece como el polo alternativo del lujo regional con mayor solidez a largo plazo. Knight Frank estima que Riyadh añadirá 2,3 millones de metros cuadrados de espacio comercial de alta gama de aquí a 2030, incluyendo el Mall of Saudi. El gobierno ha proyectado 150 millones de turistas para ese año. El mercado de lujo saudí crece a una tasa anual proyectada del 9,7% hasta 2023. Pero lo más interesante, y esto es lo que las marcas están comenzando a calcular en silencio, es que Arabia Saudí tiene algo que los Emiratos no tienen en la misma proporción. Me refiero a una base de consumo local. Mientras en Dubái entre el 50 y el 60% del lujo dependía del turismo exterior, en Arabia Saudí la demanda doméstica es mucho más robusta, promovida por una clase media alta en expansión, una población joven y una liberalización social que todavía tiene mucho recorrido. Ya he mencionado en este mismo episodio que la mujer saudí, que hasta hace pocos años apenas existía como consumidora visible del lujo, representa hoy el 60% del mercado del lujo personal en el país. Las marcas que llevan años invirtiendo en Riyadh y Jeddah verán cómo esta apuesta adquiere un valor tangible a partir de ahora. Las que siguieron apostando en exclusiva por Dubái como puerta de entrada al Golfo, sin duda, van a necesitar reconfigurar su estrategia de posicionamiento en la región. Tercera tesis. El conflicto ha amplificado la brecha estructural del mercado, y eso hace más urgente que las marcas decidan de qué lado de la brecha quieren estar. Esta polarización, que algunos califican como bifurcación, no comenzó en febrero de 2026, viene de antes, pero el conflicto la ha acelerado y la ha hecho más profunda. Permítanme explicarla, porque es uno de los fenómenos más importantes del sector en este momento. Morgan Stanley la llama economía en K, 2 carriles que se separan. En el carril superior, los compradores de elevada renta continúan gastando con relativa indiferencia a los ciclos macroeconómicos. Tienen activos financieros cuyo valor ha crecido al calor de la inteligencia artificial y los mercados de capitales. La inflación no les aprieta demasiado. La incertidumbre les hace ser más selectivos, pero no más pobres. Y buscan marcas con una escasez genuina, una disciplina de precios coherentes con el paso del tiempo y una autenticidad demostrable. En el carril inferior está el consumidor aspiracional, aquel que ahorraba para un bolso de entrada de Gucci o un perfume de Dior. Ese consumidor ha desaparecido del mercado en un porcentaje importante.
En Estados Unidos, el 30% de los compradores aspiracionales ha reducido o ha pausado su gasto en el lujo, aplastados sobre todo por las subidas de precio del 54% en los últimos 5 años y por la inflación acumulada. En China, la misma pauta. Y los conflictos geopolíticos, al impactar sobre la confianza global, aceleran esta retirada. Lo que yo pienso es que las marcas que viven en tierra de nadie, es decir, entre los dos carriles, son las que van a afrontar el mayor riesgo desde un punto de vista estratégico. Demasiado caras para el aspiracional, demasiado accesibles para el ultrarrico. Y un conflicto como el de Oriente Medio, al erosionar la demanda en uno de sus últimos mercados de crecimiento garantizado, reduce todavía más el margen de error de esas marcas. Cuarta tesis, y quizá la más incómoda para el sector, y es que el conflicto ha llegado en el peor momento posible porque la base de confianza del consumidor en el lujo ya estaba erosionada antes del 28 de febrero. Les doy los datos de Bain, que en mi modesta opinión son los más autorizados del sector para este tipo de análisis. Y es que el mercado global de bienes de lujo personal se estancó en torno a los 1,44 billones de euros en 2025, con un descenso del 1 al 3% respecto a 2024. El sector lleva desde 2023 generando la mayoría de su crecimiento a través de subidas de precio y no de clientes nuevos ni de un mayor volumen. Por su parte, McKinsey, en el ya mencionado informe State of Fashion de 2026, indicó que hay una quiebra de confianza entre las marcas y sus consumidores, promovida sobre todo por el modelo de subidas de precio sin que exista una correspondencia con la calidad percibida. El conflicto de Oriente Medio ha llegado a un sector que ya estaba inmerso en pleno proceso de recalibración interna. Un sector que ya estaba reconstruyendo su relación con el consumidor, que ya estaba reconociendo que la era del crecimiento fácil terminó, y ese conflicto ahora ha añadido más presión externa justo cuando la industria más necesitaba tiempo y estabilidad para hacer ese trabajo de reconstrucción. La brújula de esta semana tiene dos partes, una recomendación práctica y una pregunta abierta que les propongo llevarse consigo. La recomendación. Si trabajan en el sector del lujo o si siguen el sector como inversores o como profesionales de marketing o la distribución, les invito a que hagan un ejercicio que rara vez se hace de forma explícita. Se llama mapa de dependencia geopolítica y consiste en responder honestamente a 3 preguntas sobre cualquier marca o grupo que estén evaluando. Primera pregunta. ¿Qué porcentaje de los ingresos totales está concentrado en 2 o 3 mercados? Cuando ese número supera el 60%, la marca es vulnerable a shocks en cualquiera de esos mercados. Segunda pregunta. ¿Cuánto de ese ingreso depende del turismo internacional? El caso de Dubái nos ha demostrado que un mercado que parecía local era en realidad un hub de carácter global, y esa diferencia no estaba bien analizada en los modelos de riesgo de casi ningún grupo. Tercera pregunta. ¿Cuál es la fortaleza de la demanda local doméstica en los mercados clave? Una marca fuerte en Arabia Saudí o en India tiene una base de consumo que no se evapora con una crisis de turismo. Una marca que depende exclusivamente del comprador de paso es más frágil de lo que sus números normales sugieren. Brunello Cucinelli es el modelo que yo usaría como referencia de lo que puede ser una estrategia de lujo construida sobre bases realmente genuinas. En pleno conflicto, mientras LVMH y Kering publicaban resultados decepcionantes, Cucinelli anunció un crecimiento del 10% para 2026 y 2027 con una serenidad que era la consecuencia lógica de una marca que nunca se movió por el crecimiento fácil, que no subió precios sin justificación y que tiene una base de clientes fieles distribuida geográficamente de forma equilibrada. No es casualidad que sus acciones cayeran menos durante el conflicto y rebotaran con fuerza el día del cese del fuego. Ese día del rebote, por cierto, es instructivo por sí solo. Cuando se anunció el alto el fuego provisional mediado por Pakistán, las marcas de lujo subieron entre el 7 y el 10% en pocas horas. UBS calcula que con una normalización del conflicto y una recuperación de la incertidumbre geopolítica, LVMH podría recuperar hasta un 40% de la caída acumulada y Richemont hasta un 32%. Esto nos dice que los mercados no ven el daño como algo estructural e irreversible. Lo ven como un elemento de carácter geopolítico y que se puede revertir con el tiempo. Y puede que tengan razón, pero lo que yo pienso es que aunque el precio de las acciones se recupere, la arquitectura de vulnerabilidad que este conflicto ha revelado no desaparece con un alto el fuego. Y la pregunta abierta con la que les dejo esta semana toca algo que para mí es una de las preguntas estratégicas más importantes del sector para la segunda mitad de esta década. Si el Golfo se ha mostrado vulnerable a la inestabilidad geopolítica, si China crece con cautela, si el consumidor aspiracional occidental se ha retirado del mercado y si la única base sólida es el consumidor de elevada renta, ¿qué mercado emergente con base de riqueza local, una estructura de consumidor joven y un crecimiento sostenible puede convertirse en el próximo motor real del lujo a nivel global?
Hay 3 candidatos serios. India, cuya población de individuos con alto patrimonio creció un 6% en 2024 y cuya clase media alta se expande con una velocidad que no tiene paralelo en ningún otro mercado. África subsahariana, especialmente Nigeria, Kenia y Sudáfrica, donde la concentración de riqueza entre las élites locales crea una base de demanda que las marcas apenas han empezado a explorar. Y América Latina, que tiene el consumidor de lujo más invisible del mundo. Existen, gastan y casi ninguna maison les tiene en el centro de su estrategia regional. Esa conversación la vamos a tener en profundidad en próximos episodios de Criterio, porque en el lujo, como en cualquier otro sector estratégico, las crisis no representan solo un peligro, son también mapas que señalan dónde están las oportunidades que nadie había querido mirar antes. Hemos recorrido hoy un camino que va desde la cronología del conflicto hasta sus consecuencias estructurales más profundas, desde los 100.000 millones de dólares evaporados en capitalización bursátil hasta la quiebra de confianza que el lujo venía construyendo desde antes del 28 de febrero. Desde las caídas del 30 al 70% en las boutiques de Dubái hasta la tesis de Arabia Saudí como el polo alternativo que ganará una mayor cuota de mercado en el futuro. Les dejo con una reflexión final. Bernard Arnault dijo que este conflicto podría derivar en una catástrofe mundial o resolverse de forma que el negocio retome su curso normal. Estas son las 2 posibilidades que él ve. Yo añadiría una tercera: que el conflicto se resuelva, que los precios del petróleo se normalicen, que los aeropuertos del Golfo recuperen su tráfico y, sin embargo, el sector del lujo europeo no recupere exactamente el mismo terreno que tenía en enero de 2026. Porque parte del daño, el de la confianza del consumidor, el de los hábitos de gasto redirigidos, el de la percepción de riesgo de los inversores institucionales, no se recupera con un comunicado de alto el fuego. Ese escenario intermedio, el de la normalización parcial pero no completa, es quizá el más probable. Y es el que más exige de las marcas porque requiere que trabajen tanto la recuperación externa como la reconstrucción interna de su propuesta de valor, todo ello de forma simultánea. He desarrollado este análisis en profundidad en el artículo de este episodio disponible ahora en genexigente.com, con un mapa de la dependencia geopolítica por grupo, los datos desagregados por marca y la comparativa de resistencia entre los diferentes modelos de negocio del sector. Y si quieren ir más lejos, el análisis de los 5 mercados candidatos a sustituir al Golfo como motor del lujo, las proyecciones de Arabia Saudí frente a los Emiratos y la evaluación comparativa de las marcas que están mejor posicionadas para el escenario de recuperación parcial, todo eso está disponible en GenExigente Plus, nuestro nivel de suscripción premium. Soy Juan Carlos Navarro. Hasta aquí un nuevo episodio de GenExigente Criterio, porque en el lujo el criterio es la ventaja.